Tenemos alrededor de 1.100 personas inscriptas y por el momento van ingresando a la sala alrededor de 200 personas, así que esperamos que haya más personas. Para aquellos que no se puedan conectar, nosotros vamos a grabar la conferencia y la vamos a subir a la página web de la IDEF y también la vamos a difundir por las redes sociales de la IDEF y de la DGN. Antes de comenzar, cabe recordar las reglas de convivencia para esta actividad, para que se desarrolle de la mejor manera posible y lo más ordenado que podamos. Ante todo, les pedimos a todos que por favor silencien el micrófono, también que en lo posible dejen la cámara encendida. Por otro lado, dado que otorgaremos certificados de asistencia, les pedimos que por favor completen un breve formulario que vamos ahora a adjuntar en el chat y lo iremos también subiendo a medida que avance la charla. Así que le pedimos que lo tienen que completar mientras dure la conferencia porque después lo deshabilitamos. Y luego, en base a eso, podemos controlar la asistencia y elaborar los certificados. Por otro lado, también al finalizar la exposición de la doctora Patricia Laurenzo, se abrirá un breve espacio de intercambio, así que lo que le vamos a pedir que, en lo posible, durante el desarrollo de la charla, vayan formulando las preguntas, nosotros las vamos a agrupar y al finalizar se las vamos a leer a la doctora Laurenzo. Cabe destacar que la señora Defensora General del Paraguay, coordinadora regional para América del Sur de la IDEF, la doctora María Lorena Segovia Zucas, ha declarado de interés institucional el ciclo de conferencias magistrales de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la IDEF, mediante una resolución interna del 22 de marzo. Así que le agradecemos muchísimo esta declaración y su permanente apoyo. Sin más, le doy la palabra a la doctora Estela Maris Martínez, Defensora General de la Nación y Coordinadora General de la IDEF, para que presente formalmente el ciclo de conferencias y también para que presente a la doctora Patricia Laurenzo. Doctora Martínez, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Sebastián. Muy bienvenidos y bienvenidas a todas y todos los que se han conectado. Les agradecemos mucho que participen en esta actividad. Este ciclo, que es organizado por la Coordinación General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, tiene como objetivo llegar a todos los defensores y defensoras, y también a todos aquellos que trabajen en los ámbitos de la defensa pública y que tengan interés en formarse en temas vinculados a derecho internacional y derechos humanos. Esto es para nosotros muy importante en la medida en que consideramos que, más allá de los importantísimos avances que estamos haciendo, obteniendo estándares excelentes, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito regional, merced a la exitosísima labor de nuestros defensores públicos interamericanos, de todos modos, esto no basta, porque cuando se llega al sistema, el proceso es muy lento, se demora. Lo ideal es que todos estos conocimientos sean expandidos a todos los defensores y defensoras, y que todos ellos comiencen a utilizarlo en el litigio cotidiano. Lo mismo pasa con temas vinculados, como van a ver ustedes con la conferencia que tendremos a continuación, con la dogmática penal y la perspectiva de género. Todos estos insumos que vamos obteniendo por nuestro trabajo en AIDEF, para nosotros es muy importante que se difundan entre todos los defensores y que los utilicen todos los defensores y defensoras de la región. Por eso hemos organizado este ciclo de conferencias, que van a ser dictadas por expertos y expertas, con una frecuencia de 2 por mes y con una duración aproximada de 45 minutos. Ya tenemos confirmadas las siguientes charlas. La primera, que va a ser nuestra charla inaugural, estará a cargo
de la doctora Patricia Lourenço Copelo, que luego presentaré. La exposición, el título de su exposición es Dogmática Penal y Perspectiva de Género, claves para la defensa de mujeres en situación de violencia o exclusión social. Como con el número de expositores todavía no hemos alcanzado paridad de género, es un orgullo para nosotros comenzar con una conferencia dictada por una mujer, pero además que tenga que ver con una temática de género muy importante y además, como ustedes podrán comprobar, muy útil para el trabajo diario. Luego, el 6 de abril, el doctor Dante Negro, que es director del Departamento de Derecho Internacional de la Organización de Estados Americanos, dictará el trabajo transfronterizo de las defensorías públicas, una mirada desde el derecho internacional privado. El 20 de abril, una mirada a los recientes desarrollos jurisprudenciales y procesales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cargo del doctor Pablo Saavedra, que es el secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 4 de mayo, el trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que va a ser dictada por Marisol Blanchard, que es la secretaria ejecutiva adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 18 de mayo, violencia institucional en los centros penitenciarios, políticas de actuación desde la defensa pública, a cargo del doctor Iñaki Rivera Beiras, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona y director del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos. El 8 de junio, protección de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas, un enfoque regional, a cargo de Juan Carlos Murillo, que es el representante regional de ACNUR. Y el 22 de junio, estándares internacionales en materia de personas privadas de libertad, a cargo de Florentín Meléndez, ex comisionado, ex relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que cuando ocupaba ese cargo realizó un importantísimo trabajo vinculado precisamente a las personas privadas de libertad. Así les enuncio las primeras, digamos, las conferencias del primer semestre. Luego les haremos saber las conferencias del segundo semestre. Como señalaba, vamos a iniciar nuestra conferencia inaugural, va a estar dictada por la doctora Patricia Lourenço Copelo. La doctora Lourenço Copelo es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Málaga, ambos en el Reino de España, es autora de numerosos libros y artículos y entre sus líneas de investigación trabaja el vínculo con el derecho penal, del derecho penal con temáticas de género, derechos sexuales y reproductivos, inmigración, discriminación y multiculturalidad. Además, la doctora Lourenço Copelo fue la experta designada por Eurosocial, junto con la doctora Rita Segato, en el proyecto Elaboración, Implementación y Difusión de Estrategias de Defensa de Mujeres Infractoras, Víctimas de Violencia de Género o en Situación de Vulnerabilidad, que se llevó a cabo entre el 2017 y el 2020 en el marco de la Defensoría General de la Nación de la República Argentina. El resultado de este proyecto fue la publicación Mujeres imputadas en contextos de violencia o vulnerabilidad hacia una teoría del delito con enfoque de género, cuyas autoras, entre otros, fueron la doctora Patricia Lourenço Copelo y Rita Segato como expertas, y el equipo de la Defensoría General de la Nación, las doctoras Di Corleto, Asensio y González. Por eso nos parece muy importante, ese producto nos enorgullece y realmente es la prueba de uno de nuestros avances en los derechos en general y los derechos de las mujeres en particular. Nosotros creemos que tenemos que seguir formando y sensibilizando, pero también que ha llegado el momento de construir herramientas concretas para que en nuestro litigio podamos hacer realidad los derechos y podemos hacer presente un verdadero enfoque de género. En esto, nuestra invitada, a quien le agradezco muy especialmente que nos acompañe, es una especialista y también una gran luchadora por los derechos de la mujer. Muchísimas gracias, Patricia. Te cedo la palabra.
Muchísimas gracias. Un saludo, gracias Esther Amaris. Un saludo desde Málaga. Yo quisiera en primer lugar agradecer muy sinceramente a la doctora Esther Amaris Martínez la invitación para participar en este ciclo de conferencias magistrales y particularmente por abrir fuego siendo la primera en este magnífico ciclo de conferencias que por lo que veo ha organizado la IDEF, siempre de la mano de la doctora Martínez, que me consta que es una gran organizadora siempre para todo. Y yo les diré que para mí siempre es un honor participar en cualquier actividad en la que tenga la invitación de la Defensoría General de la Nación Argentina. Como bien ha dicho la doctora Martínez, en este caso además se da la particularidad, o más bien se da la circunstancia para mí muy feliz de que la ponencia que voy a presentar hoy es el resultado de ese proyecto de investigación que acaba de mencionar la doctora Martínez, y que ha sido un proyecto de investigación largo en el que el papel fundamental lo ha tenido un magnífico equipo especializado en género de la Defensoría Argentina, y en el que he tenido el gusto de participar y me ha llevado a seguir trabajando bastante en esta línea concreta, que además es una línea, yo diría, bastante poco habitual en las investigaciones que se realizan desde el derecho penal en materia de género, porque es mucho más habitual observar la perspectiva de género desde la víctima que desde las personas que cometen delitos, como es el caso que nos trae hoy aquí. Si me permiten, y no me falla la informática, cosa que no es mi fuerte, voy a compartirles voy a compartirles un PowerPoint. A ver, perdón, que les he dicho que puede... perdón, le digo al anfitrión, me pasó lo mismo ayer, que ha inhabilitado la función de compartir la pantalla a los participantes. Discúlpenme, una cuestión técnica, pero ayer nos pasó lo mismo. Si me lo pueden resolver, por favor. Ahí lo estamos resolviendo. Muchas gracias. Esto es lo bueno de estas cuestiones informáticas. Siempre algo falla, pero se resuelve. Cuando ustedes me digan... Lista. ¿Se puede? Estupendo. Ahora sí. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a ver si... Muy bien. Bien, pues el tema que voy a tratar hoy aquí es un tema que, como digo, es bastante poco habitual tratarlo desde una perspectiva de género, aunque este trabajo que ha mencionado la doctora Martínez creo que es un trabajo ya de referencia entre los penalistas, por lo menos en Argentina, ha tenido gran repercusión y cosa de la que por otra parte me alegro. Yo quería empezar hoy con un asunto que quizá pueda sorprender a algunos o algunas de las que están detrás de esta pantalla, que por cierto he de decir que me siento especialmente feliz de tener un foro tan amplio como es... un foro tan amplio como es el de prácticamente toda América Latina, por lo que he podido ver en los saludos iniciales que se estuvieron cruzando en el chat. Bueno, digo que antes de empezar a hablar de forma concreta de las situaciones concretas, específicas de violencia o exclusión social de las mujeres, en estos casos, a mí me gustaría, quizá porque creo que es necesario, empezar por aclarar algo sobre la perspectiva de género en la dogmática penal, porque creo que probablemente más de alguno de ustedes se pregunte ¿qué cabida tiene la perspectiva de género en la dogmática penal? Es decir, de alguna manera cuando uno habla de dogmática penal parece que está hablando de ciencia pura, digamos, de derecho penal, y parece que no es tan claro por qué ha de buscársele o por qué tiene algún tipo de intervención en esto la perspectiva de género. Por eso creo que no es una pregunta baladí,
ya que hay una cierta creencia más o menos generalizada entre los juristas, y yo diría que particularmente, y espero no equivocarme, en el ámbito de la práctica judicial, en el ámbito de la administración de justicia, en el sentido de que la dogmática penal ofrece un sistema del delito, eso lo sabemos todos, y que ese sistema del delito es un sistema por sí mismo autosuficiente, cerrado, y por lo tanto regido exclusivamente por principios propios de la lógica jurídica y diríamos impenetrable por los vaivenes ideológicos o valorativos que puedan darse en un momento histórico en la aplicación concreta de la ley penal. Dicho de otra manera, yo creo que probablemente algunos de ustedes compartan conmigo la sensación que se tiene a veces de que sobre todo los aplicadores del derecho entienden que el sistema del delito, como sistema propio de la dogmática penal, juega como una especie de escudo, de parapeto, de escudo protector frente a las críticas que se pueden realizar en ocasiones a ciertas decisiones judiciales que la propia sociedad, o por lo menos algunos miembros de la sociedad, interpretan como decisiones injustas. A mí me parece que quizá más de algunos de ustedes que se dedican además diariamente a la defensa y a la defensa pública, habrán tenido esa sensación y a veces incluso alguna respuesta directa, yo la he tenido en alguna ocasión, de los jueces o juezas que cuando uno les reprocha de alguna manera que sus decisiones a lo mejor no son del todo justas y no se perciben como justas, y suele responderse, bueno, quizá es verdad que no sea del todo justa, pero es lo que dice la ley y aquí se daba la tipicidad, se daba la antijuridicidad, se daba la culpabilidad y no había ninguna otra solución posible, no me quedaba otra salida posible. Pero la verdad es que yo entiendo que esta concepción de la teoría jurídica del delito como una especie de escudo protector frente a demandas de la justicia en ocasiones, de la justicia material me refiero, es una posición que olvida que la función de la dogmática penal, la auténtica función de la dogmática penal, la más profunda de todas, es la de proporcionar herramientas de interpretación de la ley penal. Y la ley penal siempre es el producto de un momento histórico y de una serie de circunstancias valorativas concretas. Siempre responde a un sistema de valores presentes en un momento determinado en la sociedad en la que se crea. Pero toda ley penal tiene vocación de permanencia en el tiempo y precisamente por eso hace falta un proceso de adecuación de la ley penal a las situaciones, a las circunstancias concretas y al momento concreto en el que se aplica. Diríamos a los momentos valorativos en los que se aplica la ley en cada situación. Yo me voy a valer aquí de la ayuda de un dogmático penal que creo no es nada sospechoso de tener una visión parcializada por una perspectiva feminista, ni mucho menos, pero que fíjense lo que dice de la dogmática penal, ¿no? Me estoy refiriendo a Hans-Heinrich Jeschke, que creo todo el mundo lo conoce, que se dedica al derecho penal, es un tratado de Jeschke, que es un tratado clásico y además traducido al español. Y Jeschke dice, yo encuentro muy clara esta explicación que dice, hombre, la dogmática penal es en realidad un puente, es el puente que existe entre la ley y la práctica. Y lo que es más importante es que expresamente dice, sirve para una aplicación del derecho penal por los tribunales que sea igualitaria y en constante renovación, contribuyendo en alto grado a la justicia. Este planteamiento de Jeschke lo que nos dice, creo que de manera bastante clara, es que la dogmática como instrumento para la interpretación de la ley penal nunca puede dar lugar a un sistema cerrado. La teoría jurídica del delito necesariamente es un sistema abierto, porque es un sistema que requiere ser permanentemente adecuado. La lógica jurídica no está reñida con la lógica material. La lógica material, que es la que incluye los valores vigentes en cada momento histórico, diríamos que da contenido y sirve de orientación a esa lógica jurídica, de tal manera
que en realidad el papel de la ciencia penal, el papel de la dogmática penal, es precisamente argumentar y dar contenido adecuando la ley al momento valorativo en el que se está aplicando. Y llevada esta cuestión al ámbito que tratamos ahora, yo creo que si trasladamos esta idea al momento actual, me parece que todos aceptaremos que es imprescindible que en cualquier interpretación del derecho se tenga en cuenta el enorme trabajo que se ha realizado en los últimos 30 años desde el derecho internacional de los derechos humanos en el reconocimiento de la discriminación de las mujeres como un factor estructural de las sociedades en las que vivimos. Un reconocimiento que empieza ya allá por los años 70 con la CEDAW, pero que luego ha tenido un largo proceso de construcción y que además afortunadamente también ya se ha llevado a muchos derechos internos, incluido en el caso de España lo tenemos desde la Ley Integral de Violencia de Género en el año 2004, pero me consta que eso está en muchas legislaciones también del ámbito interamericano. Por eso es que visto esta cuestión desde esa perspectiva, uno dice, bueno, es que realmente lo que se ha reconocido en todo este tiempo, cuando se acepta que las mujeres son la mitad de la población mundial que históricamente han estado discriminadas por razones de género, en ese momento se está al mismo tiempo haciendo patente que ha habido toda una serie de circunstancias, de particularidades relacionadas con, voy a llamarle lo femenino en general, que han permanecido totalmente invisibilizadas en la construcción de todas las estructuras propias de las sociedades en las que vivimos, de las estructuras de poder de las sociedades en las que vivimos. Y el derecho es una de esas estructuras de poder. Por eso no podemos olvidar que lógicamente también en el derecho esas circunstancias particulares propias de la condición femenina con los roles que la propia sociedad en la que vivimos le ha asignado, una sociedad que creo que todo el mundo puede admitir actualmente que tiene esa estructura que se llama normalmente patriarcado, pues que eso ha invisibilizado a las mujeres a la hora de construir la ley penal y eso requiere una modificación. De ahí que la perspectiva de género resulte imprescindible para realizar ese proceso de adecuación o de adaptación de la ley penal a la realidad histórica en la que nos encontramos ahora ya en pleno siglo XXI. Claro, la pregunta siguiente es ¿en qué medida puede influir la perspectiva de género en la dogmática penal? Es decir, ¿qué función cumple la perspectiva de género en la dogmática penal? Sí, qué función concreta, digamos así, y no solo en términos puramente abstractos como más o menos les acabo de plantear. Y yo creo que cumple una función en una doble perspectiva. Por un lado, de cara a la valoración de las conductas infractoras cometidas por mujeres. Es decir, en la práctica judicial, cuando una mujer se enfrenta a la justicia penal, parto de la idea, y esto quiero dejarlo muy claro, que hay mujeres que se enfrentan a la justicia penal en una situación exactamente igual a la que se puede enfrentar un hombre y que por lo tanto la perspectiva de género no juega ningún papel. Pero hay otros muchos casos en los que sí lo juega. Y lo cierto es que se repiten muchas veces ciertas situaciones vitales condicionadas por el género, entre ellas muy especialmente mujeres que se encuentran en contexto, ellas mismas, las propias autoras de ciertos delitos se encuentran en contextos de violencia explícita o latente, o cuestiones mucho más generales, pero que al mismo tiempo voy a intentar demostrar hoy que pueden tener una influencia directa en el comportamiento delictivo, como es la feminización de la pobreza. Y lo cierto es que esos factores tienen un papel importante en la decisión de cometer un delito por parte de esas mujeres. Lo cierto es que tradicionalmente en este tipo de situaciones
lo más habitual es que los tribunales no le presten ninguna atención o que a la hora de tomarse la decisión judicial no se le preste atención a esas particularidades en las que cometen delitos algunas mujeres, no se les preste atención a la hora de valorar la ilicitud de la conducta y a veces ni siquiera la culpabilidad, otras veces sí. Pero lo más habitual es que esos criterios, esos factores de género se tengan en cuenta, si acaso, a veces de ninguna manera, y a veces, si acaso, en el ámbito de la graduación de la pena, es decir, en el ámbito de la punibilidad, apareciendo como una especie de comprensión hacia ciertos comportamientos criminales por los factores de género que puedan existir detrás, que se traduce en una disculpa. Sin embargo, si uno introduce la perspectiva de género de la que yo hablaba en un principio a la propia construcción de la teoría del delito y por lo tanto también a la construcción de los elementos que forman parte, los presupuestos del delito, los juicios que forman parte de la teoría del delito, pues entonces las cosas cambian. Porque muchos de esos factores de género pueden constituir la base explicativa o factores esenciales explicativos de la conducta infractora de las mujeres. Y si es así, entonces ya podemos dejar de decir que esto es una cuestión de magnanimidad de los jueces de cara a atender o disculpar a las mujeres que delinquen y se convierte simplemente en una cuestión de justicia, ya que esos factores de género deben incorporarse a la hora de elaborar el juicio de antijuridicidad y el juicio de culpabilidad de la conducta. En ese sentido, trataré de explicar a continuación en qué medida creo que esto se puede concretar en situaciones que todos vais a reconocer cuando las vayamos tratando. Pero yo les decía, hay una segunda función importante, para mí importantísima, de incorporar la perspectiva de género a la dogmática penal, que es sacar a la luz los sesgos sexistas, los prejuicios de género que existen no solo en la interpretación del derecho, sino en la propia ley penal. Yo trataré de decir algo a continuación y iremos viendo cómo algunas leyes penales y algunas construcciones dogmáticas están directamente marcadas por sesgos profundamente sexistas que deben eliminarse para tener una auténtica perspectiva de género o una, yo diría, una decisión más justa a la hora de aplicar la ley penal a ciertos casos de mujeres infractoras. ¿Cómo influyen estos factores de género en la conducta delictiva de las mujeres? Yo les decía, es que muchas veces esos factores de género explican la conducta delictiva y todo lo que explica la conducta delictiva debe incorporarse en los juicios de antijuridicidad y de culpabilidad. Esa influencia de los condicionantes de género puede ser directa o puede ser circunstancial. Yo le he llamado circunstancial, si quieren se le puede llamar indirecta, como quieran. ¿Cuándo hay esa influencia directa? Pues en aquellos casos en los que un determinado delito está directamente relacionado o se relaciona de forma inmediata con un contexto de violencia de género, un contexto de violencia de género en el que la propia mujer que comete el delito está inmersa. En esos casos no cabe la menor duda, y lo veremos enseguida, que los factores de género hay que tenerlos en cuenta en el juicio de antijuridicidad de la conducta, a la hora de construir la antijuridicidad o la no antijuridicidad de la conducta. Otras veces son factores que influyen de manera circunstancial, y aquí me parece que de una manera muy significativa hay que tener en cuenta un montón de factores socioeconómicos que están profundamente atravesados por el género y que explican muchos comportamientos criminales de muchas mujeres que se enfrentan a la justicia penal. Cito simplemente a modo de ejemplo unos poquitos porque lo voy a tratar más detenidamente luego, pero a nadie se le escapa que tiene una gran influencia la función de sostén de la familia que muchas mujeres asumen y se ponen a la espalda cuando son familias monoparentales, con hijos a cargo, con ancianos a cargo. También hay que tener en cuenta aquí, como luego veremos,
que el factor de feminización de la pobreza, sobre todo en momentos tan cruciales como puede ser una crisis económica de la magnitud que estamos sufriendo prácticamente todos los países del mundo como consecuencia de la pandemia, en estos casos las primeras que lo sufren son las mujeres. Yo no tengo datos de América, pero tengo datos muy recientes de España, donde se ha puesto de manifiesto en España estamos aproximadamente llegando a un 20% de desocupación, cosa que no pasaba hace muchos años, y hay estadísticas que ya ponen de manifiesto que en esa desocupación el nivel más alto de desocupación lo están sufriendo las mujeres, y no por casualidad, sino porque dentro de ese proceso de feminización de la pobreza, lo cierto es que los trabajos femeninos suelen ser trabajos mucho más vinculados a la economía sumergida, o como le quieran llamar, algunos le llaman economía informal, yo creo que de una manera bastante cínica. Lo cierto es que en todo caso esa economía no controlada, que es la que en primer lugar expulsa a las personas cuando les resultan incómodas o molestas porque no hay medios para sostenerlas. Bueno, pues todas esas circunstancias influyen de manera decisiva en algunos delitos que cometen las mujeres. Y yo creo que precisamente la incorporación de la perspectiva de género implica tenerlos en cuenta cuando valoramos ese tipo de conductas criminales. Para tratar todos estos temas, voy a tratarlo sobre la base de tres grupos de casos, que son los que en realidad hemos tratado en el proyecto de investigación del que hablábamos al principio, con la Defensoría General de la Nación. Esos tres grupos de casos están particularmente marcados por prejuicios de género o por sesgos de género, y no siempre bien tratados por parte de la jurisprudencia. El primero son los delitos de estatus, lo que algunos llaman delitos de estatus, en la criminología feminista se suele llamar así, que son delitos que están directamente vinculados con ciertas funciones atribuidas por el propio sistema social a los roles femeninos, particularmente el rol de madre cuidadora. De ahí surgen una serie de delitos que están muy relacionados con eso. Yo no los voy a tratar todos aquí, ni mucho menos, pero los he puesto para que tengan una idea, empezando por el delito de aborto en los países donde todavía no se ha despenalizado el aborto. La figura del infanticidio, que me consta que no existe ya casi en ningún país, en España no existe, y tampoco creo que en la mayoría de los países de las personas a las que me estoy dirigiendo, pero aquí lo hago simplemente para describir la conducta, ¿no? La mujer que mata al hijo recién nacido. Y luego el caso en el que me voy a detener, porque creo que es el que con más frecuencia se da en la realidad de casi todos nuestros países, que son los casos de la omisión de auxilio por parte de la madre a hijos o hijas que se encuentran en una situación de peligro. Ese es el primer grupo de casos al que me quiero referir. El segundo caso también, yo no voy a decir frecuente, pero que sí se da, sí aparece en la realidad judicial. Yo me he tomado el trabajo de mirar un poco los últimos años de jurisprudencia española y he encontrado más casos de los que yo me imaginaba. Es el caso de mujeres que matan a su pareja violenta, es decir, casos que normalmente se entienden como de legítima defensa, pero eso lo digo solo desde utilizando esta terminología en sentido muy genérico, porque como veremos precisamente el problema es que generalmente no se aplica la legítima defensa. Y por último, el que creo yo que es el supuesto más habitual en todas partes del mundo, por lo menos del mundo occidental, que son los casos de mujeres pobres que trafican con drogas. En estos tres grupos de supuestos se ve muy claramente esa necesidad de introducción de la perspectiva de género en la valoración de la conducta criminal de las mujeres, y por eso me quiero referir a ellos. Empezando con el primer supuesto, el caso que, como les dije, dentro de los delitos de estatus, me voy a remitir al caso que creo que es más habitual, el del incumplimiento de deberes de amparo activo, es decir, aquellos en los que, para delimitarlo bien, me refiero a los casos en los que una mujer omite prestar auxilio
a un hijo o a una hija que está siendo víctima de una agresión por parte de su pareja sentimental violenta, o que ha sido víctima de una agresión y la mujer omite prestarle la asistencia posterior, llevarlo al hospital, llamar a una ambulancia, etcétera, ¿no? Me estoy refiriendo, esto sí lo quiero advertir aquí, me estoy refiriendo a aquellos supuestos en los que las mujeres que omiten este tipo de auxilio se encuentran en ellas mismas en una situación de violencia. Normalmente son casos en que el mismo maltratador del menor es también el maltratador de la mujer. Quiero aclarar esto porque, a ver, yo directamente como mujer y jurista feminista que soy, debo decir que no solo admito, sino que reivindico que hay mujeres malas en el mundo. Entonces, como hay hombres malos y hay mujeres que incumplen sus deberes con los hijos, como hay padres que incumplen con los deberes con los hijos, y que no hay factores de género determinantes. Pero yo no me estoy refiriendo a eso, sino a los casos que lamentablemente son muy frecuentes de esas mujeres que no prestan auxilio a los hijos, pero que luego en el juicio se pone de manifiesto que había detrás de eso una situación de violencia familiar en general y de la que la propia mujer omitente era víctima. A ver, me cuesta mucho cuando hablo para países muy distintos, aunque creo que todos tenemos una raíz muy común desde el punto de vista del derecho penal. Me cuesta mucho especificar los delitos de una manera demasiado directa, porque obviamente cada uno tiene sus particularidades, pero creo que más o menos con esto que les he puesto aquí podemos ver cuáles son los delitos que normalmente entrarían en consideración. Por un lado, si el niño sufre lesiones o lo matan, dependiendo de las circunstancias, pues el primer caso que sin duda tenemos es un delito de comisión por omisión o de omisión impropia, según le llame cada uno en sus respectivas derechos. En los casos de homicidio o lesiones, aplicado en comisión por omisión. Pero también es cierto que en algunos países hay otros delitos que están directamente relacionados, por ejemplo, con la patria potestad. Hay algunos países que tienen un delito específico de incumplimiento de deberes inherentes a la patria potestad que se pueden aplicar en casos de falta de auxilio a los hijos o hijas. También, por ejemplo, en el caso de Argentina existe un delito que es el de abandono de personas, en el que lo que se castiga es al que la persona que teniendo un deber de protección sobre una persona la abandona, ¿no? Yo les he puesto aquí un término que me parece fundamental. Lo que a mí me interesa para que centremos la cuestión es que sea cual sea el delito concreto del que estemos hablando, en todos los casos estamos hablando de una omisión de garante. Es decir, siempre estamos hablando de delitos que se fundan en un deber de garante, un deber de protección impuesto por la ley que la mujer, en este caso, en los ejemplos en los casos que estamos tratando, incumple. Eh, Miren, yo creo que para tratar esto, este es un tema un poco complicado porque hay que entrar, aunque yo lo voy a hacer de manera muy leve, en la dogmática de los delitos de omisión. Delitos que nunca son fáciles, por cierto, desde el punto de vista de su construcción dogmática. Pero lo cierto es que en cualquier delito de omisión de garante, me van a permitir que aquí no sea demasiado, yo sé que hay distintas formas de posiciones de garante, pero no voy a entrar en eso. En cualquier delito de omisión de garante, siempre hay en el proceso de subsunción típica, hay un momento clave, que es el momento de la determinación del deber de garante. Y aquí yo he querido, fíjense, poner muy claro y muy de manifiesto que en ese juicio de subsunción típica hay dos momentos o dos pasos sucesivos que no se pueden confundir entre sí, ni se pueden reducir a uno. Hay un primer paso fundamental, obvio, que es el de determinar si el omitente o la omitente, en el caso concreto, si concurren esa persona los requisitos para ser garante. Es decir, si se dan los requisitos que, bueno, en algunos casos la propia ley determina cuándo se es garante o no, en otros muchos casos esto viene determinado por interpretaciones doctrinales muy asentadas, ¿no? Entonces,
ese primer paso es en el que uno simplemente dice, a ver, esta señora es la madre de este niño, ¿es garante o no es garante? Y ahí evidentemente la respuesta va a ser que sí, porque la ley, el derecho civil impone a los progenitores, quiero dejarlo claro, a la madre y al padre, por igual, el deber de protección de sus hijos. Por lo tanto, en esa medida, en ese primer paso, en los casos que estamos viendo, sin duda concurre esa condición de garante. Pero es que eso no es suficiente para subsumir un caso concreto en un delito de omisión de garante. Lo digo de otra manera, no cualquier omisión de un garante es típica. No cualquier omisión de un garante es típica, porque hace falta un segundo paso que es absolutamente fundamental, que es el momento en el que se determina si en la situación concreta y atendiendo a todas las circunstancias que se dan en la situación concreta, surge para ese garante el deber de actuar, el deber de protección en este caso. Y ustedes me dirán, ¿no es más o menos lo mismo? Pues no, no es lo mismo, porque hay un principio muy aceptado en la dogmática penal y en la doctrina penal mayoritaria, y hablo en términos internacionales. Uno se puede ir a un libro alemán o a un libro español o a un libro de Argentina. Existe más o menos un acuerdo en el sentido de que siempre existe un riesgo máximo exigible al garante. Es decir, que el grado de exigencia de actuación de un garante depende de la situación concreta. Y aquí el principio de exigibilidad de la conducta en todos los delitos de omisión juega un papel definidor de la tipicidad o de la configuración típica de la conducta. Es decir, a diferencia de lo que pasa con la exigibilidad en los delitos de comisión, donde mucha gente los coloca solamente en la culpabilidad, en el caso de los delitos de omisión, todo el mundo o la mayoría reconocen que la exigibilidad es un elemento configurador del tipo penal. ¿Por qué? Porque porque es imprescindible comprobar si surge o no el deber de actuar para saber si la conducta es típica. Si estamos ante un garante, pero en la situación concreta a ese garante no le surge el deber de actuar, es decir, el derecho no le puede exigir que actúe, entonces sencillamente es que esa conducta no es típica y por lo tanto no es ilícita, no es un ilícito penal. Si uno se va a lo que más habitualmente se puede analizar en delitos de omisión, o que lo encontramos en casi todas las legislaciones, que es el delito de omisión de socorro, cada uno lo tendrá a su manera, me consta que es un delito de omisión pura, no es un delito de omisión de garante, pero lo que me interesa es que creo que más o menos todas nuestras legislaciones tienen algo así como, dicen algo así como el que no socorra a una persona pudiendo hacerlo sin riesgo propio de tercero. Eso dice el Código Español, pero yo creo que más o menos todos dicen algo parecido. Es decir, se introduce un límite del deber de actuar que se encuentra en el riesgo propio de tercero. Eso mismo, la mayoría de la doctrina lo lleva también al ámbito de los delitos de omisión de garante. Es cierto que un garante siempre tiene un deber más fuerte de actuar que un ciudadano frente a un deber general como el de socorro, pero eso no quiere decir que no tenga un límite. Y por eso la doctrina acuerda, casi todo el mundo está de acuerdo en ese riesgo máximo exigible, por encima del cual deja de surgir el deber de actuar y por lo tanto la conducta deja de ser típica. El criterio quizá más básico aquí, en el que todo el mundo coincide, es que ese límite máximo exigible se encuentra siempre en las situaciones de riesgo directo para la vida o la integridad física del omitente. Si existe ese riesgo, el derecho no le puede exigir una conducta heroica y por lo tanto, en ese caso, no surge el deber de actuar y la conducta no es típica. ¿Qué pasa en el caso, si llevamos esta argumentación al caso de los delitos, a los casos que estoy planteando, de delitos de omisión por parte de las mujeres en situaciones de violencia de género? Miren, aquí cuando uno se pone a ver la jurisprudencia, y creo que también aquí podemos coincidir en casi todos los países, se detectan tremendos sesgos sexistas a la hora de determinar el alcance del deber de garante de las madres respecto de los hijos. Aquí surge un terrible prejuicio de género que está presente, probablemente es uno de los prejuicios de género más extendidos en la sociedad, que está vinculado con ese rol de madre cuidadora que yo decía hace un rato. Es decir, hay un dato decisivo en la atribución de roles de protección
a las mujeres, que es el hecho de que ellas son las que engendran. Y es de esa función reproductora de las mujeres, casi de las entrañas de las mujeres, se extrae un deber moral que la sociedad en generalmente comparte. En general comparte. Es bastante habitual que se diga las mujeres tienen un deber moral de protección de sus hijos por encima del que tiene cualquier otro, porque ellas son las que lo han, perdónenme el término que sé que en algunos lados no es tan normal como en España, ¿no? Pero ellas lo han parido y por lo tanto a ellas les corresponde por encima de cualquier otro un deber de protección. El problema es cuando esto, que es una valoración profundamente sexista de las sociedades patriarcales, que no voy a entrar en eso porque no tengo tiempo, pero el problema es que eso se transfiere a la interpretación judicial y a la determinación de la responsabilidad de las mujeres. Miren, yo aquí les traigo, porque no me quiero meter nada más que con mi propio Tribunal Supremo, y fíjense, esta frase me parece muy significativa. Dice, los deberes de protección y cuidado que la madre tiene respecto de su hijo, está tratando un tema de esto que estoy hablando aquí, derivan no solo de la propia naturaleza biológica que la maternidad representa, deber moral, dice expresamente el Supremo, sino también de las exigencias legales. Fíjense hasta qué punto se filtran esos prejuicios relacionados con la función reproductora de las mujeres, de las que se derivan un montón de consecuencias de tipo de obligaciones para las mujeres, hasta qué punto que el Tribunal Supremo Español le da más importancia incluso que al deber legal derivado de la ley civil que dice que los progenitores por la patria potestad tienen deber de protección de los hijos. Dice, pero antes de eso está el deber biológico propio de la maternidad. Bueno, este es un enorme prejuicio de género que es necesario eliminar de la interpretación de este tipo de conductas. ¿Qué pasa cuando le aplicamos la perspectiva de género? Bueno, que aquí la perspectiva de género, yo les diría, sirve para deconstruir la tradicional concepción de ese deber casi ilimitado y absoluto de protección de las madres respecto de los hijos. Porque en el momento en que se prescinde, a la hora de determinar este segundo paso que yo les decía de la subsunción típica de la conducta, en el momento que se prescinde de ese aspecto puramente moral, de esa valoración moral, ético-moral de la conducta de las madres, y nos quedamos solamente con el deber jurídico, entonces nos encontramos, como les dije al principio, que lo que existe en todas las leyes civiles es el deber de los padres, madre y padre, de proteger a sus hijos. Que sí, que es un deber legal, que por supuesto, que impone el deber de actuar cuando un hijo o una hija se encuentran en peligro, pero que también tiene un límite, el mismo límite que se aplica en general a cualquier deber de garante. Y eso es el caso en el que exista un peligro directo para la vida o integridad de la persona, del progenitor, sea madre o padre, que tiene que actuar en un momento determinado. Es decir, el principio de no exigibilidad de la conducta como límite del tipo de estos delitos juega aquí sin los sesgos sexistas exactamente igual que en cualquier otro delito. Y por eso yo creo que en casos de estas características, si en el juicio se consigue probar que esa mujer está sometida a una situación de riesgo, es que ahí existe un dato claro. La mujer sabe que si ella interviene, existe una posibilidad muy alta de sufrir ella misma. No podrá evitar probablemente lo del hijo, pero además ella misma sufrirá violencia que puede llegar a ser muy intensa. Pues eso no se le puede exigir legalmente. Ya lo que cada uno piense desde el punto de vista moral de la madre que no actúa es un problema que lo pueden discutir en la sociedad, pero no puede transferirse a la interpretación del derecho penal a la hora de imponer responsabilidades criminales. Yo creo que esta interpretación que propongo puede servir como una línea de defensa capaz de confrontar con la opción que habitualmente usan los tribunales en estos casos, que se limita como mucho a una atenuación de la pena, como mucho, y a veces ni siquiera eso. Es decir, se trata de decirle a los tribunales, miren, no se trata de malas madres a las que hay que disculpar. Aquí se trata simplemente de un problema de falta de ilicitud de la conducta y consecuentemente todos los demás juicios sobran en este caso. Bueno, ese es el primer supuesto que quería plantear. El segundo, respecto a los casos de mujeres que matan a sus parejas violentas.
Bueno, aquí, por supuesto, yo me estoy refiriendo solo, una vez más lo delimito, a los casos en los que la mujer que mata a la pareja violencia sufre, a la pareja violenta, está inmersa esa mujer en una situación grave de violencia de género. Si en los casos de violencia de género permanente, de violencia habitual o como cada uno le llame en sus propias legislaciones. Hay una cuestión bastante común cuando uno lee las sentencias sobre este tipo de casos, y es que es tremendamente habitual que los tribunales no apliquen en estos casos la legítima defensa. Es muy habitual. Entonces, la pregunta que uno se plantea de entrada es ¿por qué? Y hay una respuesta inmediata que yo creo que todos los que hemos conocido casos de estos la podemos responder enseguida. Las mujeres tienen unas estrategias de defensa distintas a los modelos de defensa sobre los que se ha construido la causa de justificación de legítima defensa. Las formas de defensa de las mujeres por su propia constitución física y sobre todo porque si están ante un maltratador intenso, saben que en un cara a cara es muy seguro que las que pierdan sean ellas y por eso las estrategias de defensa suelen ser distintas. Les pongo aquí los tres casos más comunes. La mujer que aprovecha un cese momentáneo de la agresión para aprovechar para agredir a ella. Hay un caso bastante reciente de la jurisprudencia española que es un caso de un sujeto que estaba maltratando gravemente a la mujer, había habido un episodio grave de violencia en la cocina, la amenaza con un cuchillo de grandes dimensiones y en un momento determinado él deja el cuchillo, se da media vuelta y ella coge el cuchillo y se lo clava por la espalda y lo mata, ¿no? Bueno, es decir, la agresión no se sabe si había terminado o no, pero hay un momento de cese que ella aprovecha. Otras veces las mujeres se anticipan a una agresión que perciben ellas, pero que a lo mejor desde el punto de vista fáctico externo no se percibe por ningún signo, ¿no? Y quizá el caso más complejo, que es el caso de las mujeres que matan al agresor aprovechando un descuido. Por ejemplo, el caso de la mujer que mata al maltratador mientras duerme. Bueno, eh, ¿qué pasa normalmente, qué respuestas da normalmente en estos casos la jurisprudencia? Salvando honrosas excepciones, lo más habitual aquí es que la situación de violencia de género, cuando se lleva al juicio, los jueces lo tengan en cuenta, los fallos judiciales lo tengan en cuenta en el ámbito de la culpabilidad. Normalmente lo que se reconoce por los tribunales es que cuando hay una situación grave de violencia de género, eso puede afectar a la normalidad psíquica de la mujer. Entonces, se le aplican atenuantes. En el caso del derecho español, por ejemplo, se suele aplicar un atenuante que se llama de arrebato o obcecación. En otros casos hay un atenuante que se llama de emoción violenta, o incluso se llegan a reconocer algunas situaciones de trastorno mental transitorio incompleto, siempre limitándolo al desequilibrio, falta menor culpabilidad. Nunca legítima defensa. Es importante destacar también aquí, no puedo dejar de hacerlo, que hay una excepción interesantísima, que es el artículo 36 del Código Penal uruguayo, que prevé una especie de perdón judicial, yo creo que es, porque es una eximente facultativa, y dice expresamente que se puede excluir la pena cuando el homicidio o las lesiones respondan a un estado de conmoción provocada por el sufrimiento crónico producto de violencia intrafamiliar. Es decir, se está contemplando expresamente este caso y eso tiene mucho mérito. Lo que pasa es que sin perjuicio de que exista esa opción, además yo creo que es bastante excepcional en un país concreto, lo cierto es que uno se pregunta por qué no darle oportunidad a la legítima defensa. Yo creo que sí que es posible darle oportunidad a la legítima defensa cuando uno introduce la perspectiva de género una vez más en la interpretación de los elementos del delito, en este caso en los elementos de una causa de justificación. Miren, lo normal aquí es que lo que se niega, y por eso normalmente desaparece todo lo demás, es la inminencia. Lo más normal es que se dice, es que el problema es que en ninguno de los casos que yo planteo aquí hay inminencia y por lo tanto no podemos ni pensar en aplicar la legítima defensa. Pero la verdad es que si uno lee las sentencias, descubre que muchas veces el juicio para valorar la inminencia que hacen algunos tribunales es un juicio totalmente descontextualizado y formalista. Un juicio en el que
no se introduce en la propia valoración de si es inminente o no la situación de violencia sistemática que vive la mujer. Y la verdad es que cuando uno se va simplemente a los manuales de derecho penal, a cualquier manual de derecho penal, le van a decir que a la hora de valorar la inminencia es un juicio ex ante en el que se deben tener en cuenta todas las circunstancias en las que actúa la persona que se defiende. Y cuando se trata de una mujer que sufre violencia intensa, hay que incluir también la percepción de quien se defiende. Y lo cierto es que aquí hay un dato que es muy conocido por quienes trabajan en temas de género, que es lo que se llama la violencia aprendida. Las mujeres tienen una capacidad especial para percibir, esas mujeres que sufren violencia, para percibir cuando un gesto, una actitud que a lo mejor todavía no tiene ningún contenido violento en sí mismo, es el inicio o el aviso de una agresión fuerte, y se adelantan porque saben que si esperan, entonces ya no se van a poder defender. En ese caso, la inminencia existe, es decir, no es un problema de falta de inminencia, es un problema de cómo se valora la inminencia. Pero sí es cierto que hay un caso que es el de lo que se llama normalmente la defensa no confrontacional, cuando la mujer espera que esté dormido el maltratador, por ejemplo, en los que es cierto que el tema de la inminencia se hace más complicado. Pero yo aquí creo que se puede hacer una lectura de los presupuestos de la legítima defensa más profunda, porque uno dice, bueno, ¿qué función cumple el requisito de la inminencia para fundamentar el derecho de defensa de las personas en general, no solo de las mujeres? Y la verdad es que si uno lo estudia a fondo, dice, la inminencia como tal no cumple ninguna función. En realidad la inminencia cumple una función indicativa. La inminencia es un indicador de la necesidad de la defensa, que es el verdadero elemento que fundamenta el derecho de defensa. Claro, cuanto más tiempo hay o cuanto más distancia hay entre la acción defensiva y la agresión, más alternativas aparecen o posibilidades de alternativas a la propia defensa. Entonces, por eso, cuanto más cercana esté la agresión, más fácil es justificar la necesidad de la defensa. Pero entonces, si la clave está en la necesidad de la defensa, donde hay que situar la vista es en si la propia acción defensiva era o no necesaria en ese momento. Y lo cierto es que en casos de violencia de género muy intensa, que los hay, y todos sabemos que los hay. En esos casos, en una mujer vive completamente aislada de la sociedad, en que el maltratador la ha separado de su familia, la ha encerrado en su propio mundo, en casos en que las mujeres no encuentran ninguna salida más allá de la vida con el maltratador y de su propio encierro, y cuando sobre todo ha habido algún episodio previo de agresividad importante, pues en esos casos puede ser que la única alternativa para la mujer sea aprovechar un descuido del maltratador para defenderse. En ese caso la acción es necesaria y por lo tanto la legítima defensa se cumple. Es más, yo diría que tampoco hay que perder de vista lo que dicen algunos, por cierto, algunas sentencias magníficas, sentencias judiciales que hay por ahí aisladas, que dicen es que cuando una mujer vive sumida en un contexto de violencia permanente, el riesgo para su vida y su integridad física también es permanente. Y por eso, cuando la mujer se defiende, se está defendiendo frente a una agresión que se está produciendo de manera permanente y muy sorda, además. Bueno, entrando ya en el último de los casos que quería tratar, porque creo que voy un poco corta de tiempo, pero bueno, ya me queda muy poquito. El último caso que quería tratar, y lo dejé para el final, yo creo que es el que se da con más frecuencia y por lo tanto es el más importante de cara a pensar en estrategias de defensa, es el caso de las mujeres pobres que trafican con drogas. Y digo pobres expresamente. Es decir, aquí una vez más quiero reflejar que no todas, es decir, puede haber mujeres que estén en la cúspide de una organización de narcotráfico. Si alguien me la puede traer y contármela y presentármela, estaría encantada de conocerla, pero no es lo más habitual. Miren, el tráfico de drogas es en muchos países la primera causa de encarcelamiento femenino. Y lo cierto es que existe un perfil muy, muy característico que creo que lo reconocemos todos, de uno y del otro lado del Atlántico, de uno y del otro lado del Pacífico, donde quieran.
por un lado, por lo que se refiere a las mujeres, es el perfil más habitual es el de mujeres con muy pocos recursos, por eso hablo de mujeres pobres, normalmente provenientes de zonas, de sectores marginales de la sociedad, a veces con familias violentas, familias desestructuradas, familias o entornos sociales en los que ya se trafica con droga o donde circula la droga de una manera especialmente importante, mujeres con cargas familiares importantes. Esto es un dato muy característico de las mujeres que son detenidas por tráfico de drogas, mujeres que tienen hijos a cargo, familias enteras a cargo, familias monoparentales o el marido en prisión. Otro dato que yo creo que es imprescindible tener en cuenta, se trata de gente que no tiene ninguna posibilidad de una cobertura estatal. Les estoy hablando desde uno de esos países que se llaman del primer mundo, pero las bolsas de pobreza y de exclusión social que existen en España y por supuesto también en cualquiera de los países de los que me están escuchando, son cada vez más fuertes, más amplias y las posibilidades de tener una protección y una ayuda estatal son cada vez menos. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta, tratándose especialmente del tema de Latinoamérica, la situación de las mujeres indígenas, sobre todo que realizan transportes transfronterizos y que muchas veces se encuentran en la más absoluta soledad cuando cruzan la frontera y las detienen. Ese es el perfil habitual. En cuanto a su relación con el circuito de la droga, del narcotráfico, las mujeres ocupan generalmente una posición muy subordinada. Las tareas más habituales por las que se las detiene es o la venta al menudeo, la venta en pequeña escala, muchísimo por transporte personal, lo que se llaman las mulas de la droga, y también otra figura muy frecuente es mujeres que son detenidas introduciendo droga en prisión, normalmente para algún familiar masculino, ya muchas veces la pareja y otras veces incluso, por lo menos yo he visto varios casos en España, los propios hijos. En la mayoría de estos casos existen importantísimos condicionantes de género que no se pueden perder de vista y que son los que hacen que yo incluya este supuesto en esa necesaria perspectiva de género de la dogmática penal. Les digo solo algunos. El primero de ellos es ese que ya mencioné de la función de madre y cuidadora. Muchas mujeres que llegan a los tribunales por casos de este tipo tienen una autoexigencia fuerte ellas mismas por ser el sostén de la familia y sentirse obligadas a mantener a la familia al precio que sea necesario. Por otro lado, estudios criminológicos han demostrado, yo creo que con razón y hay que decirlo así, que también es verdad que hay muchas actividades relacionadas con las drogas que le permiten compatibilizar la obtención de medios económicos con el cuidado de la familia. Por otra parte, también nos encontramos con ese fenómeno de feminización de la pobreza de que yo les hablaba al principio, ¿no? La imposibilidad de obtener beneficios económicos semejantes, ni siquiera ni mínimamente aproximados a los que se obtienen por esta vía a través del mercado legal de trabajo, legal entre comillas, porque como dije antes, en general nos encontramos en el ámbito de la economía sumergida. Por otro lado, hay que reconocer que las mujeres precisamente ocupan esos lugares más subordinados en las redes de narcotráfico. En toda organización criminal hay algunos sujetos fungibles, es decir, aquellos de los que se puede prescindir o a los que se puede sacrificar porque vendrán otros que pueden cumplir esa función. Y lamentablemente muchas veces las redes de narcotráfico, precisamente aprovechando la vulnerabilidad de esas mujeres, las utilizan así. Por eso las exponen a la policía mucho más que a otras personas, miembros de la propia organización. Es decir, el llevar la droga encima o el vender directamente al público, sin duda son factores de exposición al riesgo de detención que tiene que ver con esa utilización de las mujeres como elementos instrumentales prescindibles, pero al mismo tiempo muy útiles para las organizaciones de narcotráfico. Y ya por último, tampoco hay que olvidarse
del papel que las mujeres se atribuyen a sí mismas, la responsabilidad que se cargan ellas mismas como miembros de la pareja, y yo diría incluso de la familia, pero sobre todo por su papel en la pareja, por ese papel secundario subordinado en la pareja, que es lo que a veces explica que las mujeres lleven, por ejemplo, la droga a sus parejas masculinas a la prisión. O una cuestión que a mí me gusta contarla siempre con la boca chica, ¿no? Pero que en España se habla mucho de mujeres gitanas que están en prisión por tráfico de drogas y que se cuenta a menudo que a veces ellas lo que han hecho es autoinculparse cuando no eran ellas las responsables de la droga que, que la policía descubre en su domicilio, sino que en realidad pertenecía a su pareja masculina y ellas se autoinculpan para proteger a los miembros masculinos de la pareja. Bueno, frente a esto, la pregunta es, ¿cómo responde el derecho penal? Yo creo que aquí es muy importante, y no es baladí, y es tremendamente importante esclarecer esto, porque estamos hablando de penas altísimas, penas que compartimos todos en cualquier parte del mundo realmente, ¿no? Miren, lo normal es que cuando uno lee sentencias sobre estos casos, mujeres que se lleva al juicio y se exponen en el juicio esas situaciones especiales por las que las mujeres han cometido el delito, lo normal es que la solución se busque o bien en la punibilidad, atenuando la pena, pero sin tocar para nada ni la antijuricidad ni la culpabilidad, o se buscan formas de ejecución menos gravosas, como puede ser la detención domiciliaria, distintas formas de libertad vigilada, etcétera, ¿no? Es interesante en este sentido traer a colación una norma que hay en Costa Rica, el artículo 77 bis de la Ley de Estupefacientes de Costa Rica, que a mí me parece muy interesante porque permite atenuar la pena, en este caso en femenino, lo dice, en el caso de mujeres que introducen drogas en prisión. Y fíjense que me interesaba traerlo aquí porque los casos en los que se aplica esta atenuante son exactamente los del perfil de las mujeres que vimos al principio, ¿no? Cuando la mujer está en condición de pobreza, cuando es jefa de hogar, cuando tiene menores o mayores a su cargo, o cuando se trata ella misma de una persona adulta en condiciones de vulnerabilidad. Bien, también, y esto lo voy a pasar muy rápido, señalar que hay hay un cierto planteamiento doctrinal actualmente, que es muy incipiente todavía, pero interesante, que están planteando la posibilidad de crear una especie de eximente de pobreza, que estaría relacionada con el principio de inexigibilidad de una conducta, pero esta vez en la culpabilidad, partiendo de un presupuesto que a mí me parece digno de atención, y es que dicen, el Estado no puede exigirle a las personas a las que ha abandonado en las máximas condiciones de exclusión social, no les puedo luego exigir que cumplan sus normas. Entonces, a partir de aquí se quiere proponer una eximente de pobreza. Pero bueno, eso está todavía por ver qué va a pasar con ese planteamiento. La cuestión es, ¿por qué se rechaza en todos estos casos la posibilidad de aplicar el estado de necesidad como causa de justificación? Me refiero a los casos en los que una mujer, por ejemplo, realiza un transporte de droga circunstancial y se demuestra que esa mujer se demuestra en el juicio que esa mujer lo hace para conseguir dinero para pagar la intervención, la intervención de un hijo que se encuentra, una hija que se encuentra en peligro su vida, o que simplemente tiene un problema médico importante, o que lo hace porque le van a desahuciar de la casa y toda la familia se va a quedar en la calle, o circunstancias parecidas particularmente dramáticas. ¿Por qué aquí sistemáticamente se rechaza la posibilidad de aplicar la eximente de estado de necesidad cuando en cualquier otro supuesto se hubiera admitido? Miren, la razón está en el bien jurídico protegido, que es la salud pública. ¿Qué es lo que pasa realmente? Lo que pasa es que no hay más que leer algunas, y yo ahora les traigo aquí algunas sentencias para ver que en materia de tráfico de drogas hay un presupuesto que tienen siempre los tribunales, y es que la salud pública es un bien jurídico intocable y que no puede haber nunca otro bien jurídico, por importante que sea más fuerte o más valioso que la propia salud pública. Es decir, que en cualquier ponderación siempre prevalecería la salud pública. Lo que pasa es que yo les he de decir, y ahora se los voy a demostrar, que esto es más
un discurso institucional que un criterio de ponderación propio del estado de necesidad. Y una vez más voy a recurrir al derecho español, porque, como les digo, prefiero no entrar en otros derechos. Pero fíjense lo que dice aquí el Tribunal Supremo Español. Sentencia de 2013, muy reciente. Esta sala siempre ha sido contraria a admitir la eximente de estado de necesidad de tipo económico al tráfico de drogas, declarando que tal conducta entraña una gravedad muchísimo mayor que cualquier problema económico que pueda afectar a la gente. Y uno dice, ¿y por qué es muchísimo mayor siempre? Pues por esto otro que dice esta otra sentencia del Tribunal Supremo, porque dice, el tráfico de drogas constituye uno de los males sociales más graves de la sociedad. Y fíjense cuando describe, dice, porque produce gravísimas consecuencias que abarcan un amplio espectro, y empieza a decir, desde la ruina física, psíquica, económica y social del adicto, la destrucción de las relaciones familiares con el consiguiente inevitable sufrimiento que ello supone, sin olvidar la fuente inagotable de delincuencia con resultados dramáticos y con frecuencia trágicos que trae el tráfico de drogas. Y se les ha olvidado decir la corrupción política que entraña todo tráfico de drogas. Es decir, atribuyen en bloque a cualquier conducta relacionada con las drogas todos los males posibles de la sociedad. Por eso digo yo que en realidad aquí hay un error de base. Y es que si lo que estamos haciendo es la ponderación propia del estado de necesidad, la doctrina lo tiene muy claro y las reglas están muy claras. Y aquí lo que se tiene que comparar es el mal que ocasiona la concreta conducta delictiva que se está juzgando y del otro lado de la balanza el mal que evita la acción necesaria. Y cuando digo el mal que ocasiona la concreta conducta delictiva, quiero decir que lo que no se puede decir es que es igual transportar 500 gramos de cocaína en el cuerpo que una operación de narcotráfico internacional de 1 tonelada de cocaína. No puede ser lo mismo, porque los efectos que produce en la sociedad para la salud pública no son los mismos, y es obvio que no son los mismos. Entonces, lo que se debe valorar es el efecto que produce esa cantidad de droga concreta en las circunstancias concretas en que esa persona a la que estoy juzgando realiza esa acción para salvar un mal que es el que está del otro lado y que debo valorar también de manera concreta. Es solo así, cuando se le da alguna oportunidad al estado de necesidad en los delitos de tráfico de drogas. Y en estos casos es cuando sin duda sí podemos pensar en un estado de necesidad justificante en casos como los que yo he mencionado de mujeres que cometen delitos de drogas. Desde luego, entraría claramente la ponderación a favor de la vida o la integridad física de un niño o una niña que requiere una intervención quirúrgica frente al riesgo, en todo caso sometido a muchas vicisitudes intermedias que produce a lo mejor para la salud pública el transportar 200, 300 o 500 gramos de cocaína, o hasta 1 kilo, me permito decir, que es más o menos lo que se suele encontrar en estos casos. Pero es que además yo creo que incluso se puede aplicar en casos de pobreza extrema, porque en estos casos lo que sucede realmente es que la jurisprudencia suele minimizar los efectos de la pobreza. Es cierto que uno no puede decir la pobreza es un mal y lo voy a comparar con el daño causado por el delito. Eso así en bloque no se puede decir, pero sí que se pueden mirar los efectos de la pobreza en el caso concreto. Y si uno demuestra en el juicio que en realidad esa situación de pobreza extrema en la que estaba esa mujer tiene como consecuencia unos hijos que no tienen que comer, unos ancianos que no tienen que comer, una amenaza inminente de desahucio, una amenaza inminente de corte de luz, de agua, de muchísimas cosas que existen y que se dan en la realidad y que una y otra vez se alegan en la defensa de este tipo de juicios, entonces ciertamente la pobreza puede jugar como un mal mayor que determinadas conductas más bien leves relacionadas con el tráfico de drogas. Bueno, con esto llego al final y claro, como decía yo en un principio, creo que un derecho penal no puede aspirar a ser justo en este momento en el que vivimos si no se contemplan
todos los factores sociales que configuran la conducta criminal en un momento histórico determinado. Y en un momento histórico como el que vivimos ahora, donde la perspectiva de género ha de incorporarse a la dogmática, a la interpretación de la conducta criminal, creo que no es posible dejar de contemplar las situaciones de violencia y de exclusión social que sufren muchas mujeres que se enfrentan a la ley penal a la hora de valorar su conducta delictiva. Afortunadamente existen un grupo importante, yo diría que hay una fuerza importante que está luchando en la práctica judicial en esta línea y que tiene que ver precisamente con los defensores públicos, las defensorías públicas, que es una verdadera envidia, lo digo desde la envidia de un país que no tiene defensorías públicas. La defensoría pública está cumpliendo un papel muy importante para tratar de convencer poco a poco a los tribunales de justicia de la importancia de incorporar la perspectiva de género en la interpretación de la ley penal. Y por eso quiero terminar con unas palabras que no son mías, sino que pertenecen a una jueza de la Cámara Federal de Casación de la República Argentina, de una sentencia muy reciente sobre un caso precisamente de una mujer que realizó una operación, que fue detenida en una operación de tráfico transfronterizo. Y fíjense lo que dice la sentencia. Dice: desconocer la situación de necesidad que primó sobre Maribel, quien se encontraba angustiada por la salud de su hija y la imposibilidad económica de hacer frente a la cirugía que el médico le prescribió con urgencia, así como la presión que recaía sobre ella por ser el principal sostén económico y emocional de su familia, implica caer en una mirada sesgada del caso, carente de toda perspectiva de género propia de las estructuras androcéntricas que rigieron y aún persisten en el derecho penal. Creo que no hay mejor forma de terminar esta intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Patricia Laurenzo. La verdad que interesantísima la charla. Recordamos que la estamos grabando, así que la vamos a difundir por las redes. Además, un éxito la participación. Hemos llegado a un número de 470 participantes, así que muy bien por ese lado, y que se difunda todo lo que se está diciendo en esta charla. Hay unas preguntas y unos comentarios. Uno tiene que ver con un caso que justamente, si no recuerdo mal, sucedió cuando el proyecto de Eurosocial se estaba desarrollando, que es el caso de una mujer que por la salud de su hijo estaba enfermo con una enfermedad terminal de cáncer, que lamentablemente terminó falleciendo. Ella, bueno, aceptó traficar droga de Bolivia a Argentina y fue detenida. El caso tuvo un conocimiento público a favor de ella, uno de los pocos casos que es a favor de la mujer, entonces finalmente logró ser absuelta. Así que ese caso seguramente lo tenés en mente y ejemplifica muy bien esta charla. Hay una pregunta también de Silvia Martínez que consulta, la pregunta que te hace es, quería preguntar si entiende que debe haber también un impacto de la perspectiva de género a nivel del tipo penal en el dolo, en particular en las figuras omisivas. Te paso la palabra, Patricia. Sí, yo creo que efectivamente yo me he saltado esa parte porque no podía tratarlo todo, pero sí que es verdad que en ocasiones sí que puede tener una repercusión importante, sobre todo en el caso, creo que se refiere al caso de las madres que no socorren a sus hijos, ¿no? El caso de conducta omisiva sí que puede tenerlo. Por ejemplo, en el caso de las mujeres que se ha planteado casos de estos en la jurisprudencia también, de una mujer que, por ejemplo, deja a sus hijos al cuidado de un sujeto que en realidad es un agresor y que en su ausencia
ausencia maltrata o incluso mata al niño o a la niña. Y por supuesto que aquí tiene mucha importancia la perspectiva de género a la hora de interpretar, de determinar si hay dolo o no, porque aquí los jueces suelen decir es imposible que no supiera que existía riesgo porque este era un señor que ya había maltratado y que a usted mismo la maltrataba. Pero lo cierto es que también se puede interpretar al revés y decir es que yo lo he dejado muchas veces a este señor con mi hijo o mi hija y antes nunca había pasado nada. Entonces puede haber ahí una cierta confianza en que no va a suceder nada y que por lo tanto elimine la posibilidad de aplicar ahí un criterio de dolo, de poder pensar en el dolo, siquiera sea un dolo eventual, ¿no? Yo creo que desde luego sí que la perspectiva de género, en el sentido de incorporar a la hora de juzgar si concurre o no el dolo, incorporar todos los factores que influyen sobre la mujer en un momento concreto, desde luego creo que sí, creo que debe tenerse en cuenta. Muchas gracias por la respuesta, clarísimo. Bueno, hay muchos comentarios en el chat, dando cuenta de la excelente ponencia. Solamente voy a leer un comentario más que dice lo siguiente: creo que la segunda sentencia sobre el tráfico de drogas podría estar estar enumerando también las consecuencias que genera una condena de una mujer vulnerable que se ve coaccionada para traficar. Lástima que no lo aplican, es decir, evalúan el mal tráfico de drogas, pero no entienden que las mujeres vulnerables que actúan, por ejemplo, como mulas, también son víctimas. Sí, yo lo comparto plenamente. Yo creo que efectivamente hay muchas situaciones en las que la propia situación dramática en la que se encuentran muchas mujeres les producen ese efecto coactivo. Pero además de eso, yo creo que a lo mejor se está refiriendo a otra cosa que me parece que es necesario señalarlo. Hay muchas, bueno, no muchas, pero hay mujeres que realizan este tipo de conductas que a su vez son víctimas de trata de personas. Y de eso se da mucho, y se da mucho sobre todo en el tráfico transfronterizo en determinadas zonas de América Latina. Y esto siempre hay que traerlo a colación y hacer que se entiendan los tribunales, porque la legislación, hay muchos países, en España existe, sé que en Argentina también, y creo que habrá muchos otros países que tengan leyes de trata donde precisamente recogen como una causa de exclusión de la pena el caso en que la persona que comete el delito lo está haciendo como consecuencia de ser víctima de trata de seres humanos, ¿no? Es decir, que sí, me parece importantísima esa observación. Perfecto, gracias. Otra consulta que realizan: ¿qué piensas sobre la posibilidad de que en la legítima defensa se agregue a los códigos penales una presunción a favor de la mujer que sufre violencia? ¿Considera necesario ese tipo de reformas? No, No. no, yo soy completamente contraria a establecer una presunción de ese tipo. Primero, porque creo que las presunciones no son buenas nunca en el derecho penal. Y segundo, porque creo que no es bueno para las mujeres que se pueda tener siquiera la sospecha de que lo que estamos pidiendo es que nos apliquen unos criterios especiales, más benignos, digamos, de legítima defensa por el hecho de ser mujeres, porque no es eso. Es decir, de lo que se trata es de hacer una interpretación de los requisitos de la legítima defensa que son iguales para todo el mundo, pero una interpretación en la que se tengan en cuenta las circunstancias específicas en las que actúa una mujer. Eso es darle contenido a los requisitos de la legítima defensa, que entiendo tienen que ser los mismos para todos. A mí no me gusta un derecho penal paternalista y nunca lo he aceptado tampoco en temas de género, ni siquiera cuando hablo de violencia de género en términos de víctima. Entonces, en términos de autoría tampoco. Yo creo que la solución no debe ir por ahí, sino en presionar permanentemente. De hecho, por cierto, se me olvidó decir en la ponencia que una vez más en la Argentina, hablo mucho de Argentina porque conozco mucho y tengo afortunadamente mucha relación con juristas de Argentina, y ha habido algunas sentencias últimamente muy interesantes en materia de legítima defensa relacionadas con la introducción de la perspectiva de género. Tengo por ahí una sentencia que llegó a mi conocimiento hace poco de Córdoba del año 2016, en la que precisamente se dice también algo muy parecido a esta última sentencia que leí,
ahí, ¿no? Donde se dice expresamente que hay que hacer una relectura de los requisitos de la legítima defensa con perspectiva de género. Pero yo creo que eso es suficiente, que no hace falta introducir ninguna presunción que haga sospechar que estamos pidiendo un derecho penal más benévolo por el hecho de ser mujeres, ¿no? Perfecto, clarísimo. Hay un pedido de Roberto Acuña de citas de precedentes de absolución en caso de tráfico de droga por parte de mujeres en extrema pobreza y necesidad. Justamente porque tiene un caso, dice, tiene un caso en curso. Más allá de pasarte la palabra, pero también recordar que está el libro del cual fue el resultado del proyecto de Euro Social, que está colgado en la página tanto de la Defensoría General de la Nación como también de la IDEF, que se puede consultar, y ahí hay 2 apartados exclusivamente de jurisprudencia, muy interesantísimos que también se pueden tener en cuenta. Igualmente, no sé si querés agregar algo más No, con respecto a esta consulta. No, yo creo que es de que yo iba a decir lo mismo, ¿no? Que creo, además, he de decir una cosa, en eso en la jurisprudencia de aquel lado está mucho más actualizada que la nuestra. Aquí en España han visto lo que he mostrado. Aquí en España estamos todavía con una jurisprudencia ciega a los elementos, a la perspectiva de género cuando se trata de autoras de delitos. Por lo tanto, van a encontrar más fuentes importantes jurisprudenciales referentes allí que aquí, ¿no? Y creo que efectivamente el libro tiene muchísimo material en ese sentido. Perfecto. Hay 2 preguntas más que serían, creo que las últimas por el tiempo. Una dice, quisiera preguntarle a la doctora Copelo si el estado de vulnerabilidad de las mujeres que se las utiliza como mulas para el contrabando de estupefacientes sería suficiente para plantear la legítima defensa. Bueno, la legítima defensa no, yo diría más bien, yo diría más bien el estado de necesidad, ¿no? Yo creo que sería el estado de necesidad. Hombre, yo creo claro, cuando uno dice vulnerabilidad, ¿qué estamos diciendo? ¿No? Es decir, yo creo que hay que poner sobre la mesa en una defensa judicial, hay que poner sobre la mesa datos muy concretos, ¿no? Si no, es muy difícil que se pueda admitir cuando está esa especie de escudo que es la salud pública, la intocable salud pública, del otro lado hay que ponerle datos muy concretos, ¿no? Entonces yo creo que si no podemos probar que existe, sí que digo, lo he dicho, que no es necesario que estemos ante un caso de una señora que tiene un hijo que se va a morir. Es decir, que hay situaciones de pobreza en las que se puede probar. Yo lo he visto en sentencias españolas donde no nos han hecho ni caso, pero donde se han presentado hasta facturas, ¿no? Diciendo que esta señora debe esto, 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 esto. Y sin embargo no se le ha hecho ningún caso. Yo creo que sin embargo esa es la línea de demostrar los efectos de la situación de pobreza, de situación de vulnerabilidad en ese sentido, si quieren, en cuestiones concretas que se puedan llevar al juicio, ¿no? Perfecto. Clarísimo también la respuesta. Y bueno, como última pregunta, perdonen porque siguen apareciendo otras, pero por el tiempo, ¿cree importante introducir datos estadísticos de asuntos en los que se ha presentado un fenómeno de explotación de mujeres en la línea de defensa para lograr en el juzgador una visión sesgada? No sé si se entendió. Sí, si no entiendo mal, lo que me quiere decir es si el proponer o ofrecer en el juicio datos estadísticos sobre no sé si se está refiriendo a datos estadísticos sobre mujeres que han sido condenadas injustamente o por sesgos sexistas, creo haber entendido algo de eso. Desde luego, no sé si puede servir o no. Uno siempre se tiene que poner un poco en la cabeza del juzgador y en la cabeza de lo que es un juez, ¿no? Y yo supongo, a lo mejor hay algún juez por aquí que me puede estar odiando en este momento, pero lo cierto es que sinceramente lo digo desde la amistad que tengo con muchas juezas y muchos jueces, que hay una perspectiva distinta a la que seguramente tenemos quienes lo vemos más desde la perspectiva de la defensa. Yo no soy defensora, pero lo veo desde la perspectiva de la defensa con mucho más facilidad, ¿no? Entonces,
también hay que tener cuidado de no tocar sensibilidades, ¿no? Yo siempre creo que en este tipo de planteamientos prácticos y estrategias de defensa es mejor ir con argumentos fácticos fuertes que con argumentos que puedan tocar la sensibilidad del juzgador. En ese sentido, ¿no? De decirle, es que lo estáis haciendo mal, ¿no? Si bien dije que iba a haber una última pregunta, pero como está la última y no hay más, entonces, y es de Silvia Martínez que ya había preguntado hoy, la agrego, pero muy cortito te voy a pedir, Patricia, para responderla. ¿Por qué entiende que se discute tanto en relación a la inminencia en la legítima defensa cuando, al menos en Argentina, no es un requisito legal? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Vamos, yo tampoco, yo eso lo tengo puesto por escrito, lo que pasa es que hoy no lo podía decir porque no me podía extender tanto. Absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho. La inminencia no es un requisito, por lo menos en la ley española no está, en la ley argentina tampoco, por lo acaban de decir, y creo que hay muchas otras legislaciones donde no está. Y es un criterio que se ha sacado por interpretación y que por eso mismo yo digo que uno de los argumentos que hay que y que hay, sobre los que hay que profundizar en una defensa, es decir, oiga, es que la razón de la inminencia es en realidad la necesidad de la defensa, y lo que yo tengo que probar es la necesidad de la defensa, y no la inminencia, que es un elemento que se saca por interpretación y se ha convertido en esencial cuando la ley en general no lo refiere. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Bueno, sin más, bueno, les pedimos disculpas porque no podemos admitir más preguntas y también que pedimos especialmente que sean por el chat, porque si abrimos el debate con 470 personas participando sería caótico. Así que, sin más, nos despediríamos. De ya, muchísimas gracias por participar. Nos veríamos en 15 días, ojalá tengamos un cupo de inscripción parecido. El 6 de abril, tal como anunció la Defensora General, tendremos la conferencia del doctor Dante Negro, así que será un placer tenerlos ahí. Doctora, le paso la palabra por si quiere agregar algo más. No, simplemente agradecerle muchísimo a la doctora Patricia Lourenço Copelo, estuvo fantástica, y agradecer a todas y todos los que se han conectado, espero que sigan acompañándonos, y también un agradecimiento muy especial al doctor Van den Doren y a todo su equipo que ha trabajado muchísimo para poder preparar estas conferencias. Espero que les sean útiles y, como siempre, que todo sirva para elevar la calidad de nuestra defensa y seguir luchando cada día más por los vulnerables a quienes representamos. Muchas gracias a todos. Gracias, un saludo. Muchas gracias, doctora, por las Muchas palabras y nos gracias. despedimos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Patricia, excelente. Gracias a todos vosotros por la atención. Gracias. Gracias, que tengan buena tarde.